Continuamos en esta conversación con el embajador Óscar Hernández de Bernalete a propósito de lo que ha sido esta sesión del pasado 28 de marzo en la Organización de Estados Americanos. Usted, embajador, antes de la pausa señalaba que el mayor perjudicado con la aplicación de la Carta Democrática iba a ser la población venezolana, los ciudadanos venezolanos, porque íbamos a quedar aislados. Entonces, ¿qué sentido tiene, qué pertinencia tiene para los venezolanos en este momento la aplicación de la Carta Democrática, si tal como usted lo está planteando, eso no va a resolver o no va a ayudar a resolver los principales problemas que tienen los venezolanos en este momento, que es la ausencia de un Estado de Derecho, la desinstitucionalización del Estado venezolano, además de los problemas cotidianos como son la inseguridad, la falta de medicinas, la imposibilidad de acceder a los alimentos y a alimentos de calidad? Bueno, precisamente cuando tú formas parte de la comunidad internacional y parte de esa comunidad te hace un llamado de atención o aplica alguna de las normativas que tú mismo has aprobado. Hay que recordar que la Carta Interamericana Democrática la aprueba es precisamente el propio presidente Chávez por Venezuela en el año 2001. Y cuando tú reconoces un instrumento jurídico internacional, estás en la obligación, por supuesto, de cumplir los propios mandatos y las propias solicitudes que allí se establecen en los fundamentos y los principios de cualquier instrumento jurídico internacional de esta naturaleza. Y sobre todo cuando forma parte de un conjunto normativo mucho más amplio que lo origina la propia Carta Fundacional de la OEA. Ahora, con relación a lo que significa, por ejemplo, como un mecanismo para evitar aislar más al país o que el país siga recorriendo esta crisis tan grave que perjudica tanto a la población venezolana, que perjudica en general a todo el país, a todos los sectores del país. Por supuesto, el fundamento de esto es llamarte a la reflexión para que logres para que trates de asumir alguna de las responsabilidades que te están exigiendo. ¿Qué es lo que te está exigiendo la comunidad internacional? Que dialogues, que busques un mecanismo de solución de esta situación, que reconozcas la necesidad de que la ayuda humanitaria es fundamental, de que reconozcas la división de poderes dentro del marco de la democracia representativa y fundamentalmente que llames a elecciones, porque tienes unas herramientas constitucionales que son fundamentales, que la comunidad internacional democrática reconoce que es la manera de salir de esta crisis. Entonces, mientras Venezuela siga enconchada en esta misma actitud de no entender y no escuchar la difícil situación que estamos atravesando, que es el producto de una serie de factores estructurales que tienen que ver sobre todo con el deterioro de los fundamentos democráticos que están en nuestra Constitución y la gran dificultad que atraviesa el país por la crisis económica tan severa que estamos atravesando, y no aprovecha más bien este llamado de atención como una opción y una oportunidad para tratar de sacar al país y a la población de la situación tan difícil, que es precisamente dándose la oportunidad de que el venezolano pueda tener pueda utilizar sus mecanismos constitucionales que le brinda, por ejemplo, la posibilidad de la elección, y al contarse, pues el país pueda reoxigenarse y salir de alguna manera a la posibilidad de un nuevo gobierno que cambie la visión cerrada, anacrónica, arcaica con la que se ha manejado la economía venezolana y le dé la posibilidad al país de volver a retomar la síntesis, de que el aparato productivo pueda reactivarse, de que Venezuela pueda entrar de nuevo al concierto internacional como un país proactivo y cooperador en general de los principios globales que hoy rigen la relación entre los estados, y eso lo puede lograr precisamente si el gobierno responsablemente se da cuenta que lo que le está pidiendo la comunidad internacional y un grupo de países que son sus vecinos, además, no es que te lo están pidiendo los asiáticos, te lo están pidiendo los africanos, son los países con el cual tienes la mayor, no solamente cercanía geográfica, sino la cercanía cultural e histórica, lo que te están pidiendo que trates de rectificar y corrija
el rumbo al que ha sometido el país para precisamente evitarle más sufrimiento y más daño a la población venezolana. Los que son sus aliados, los que deberían ser sus aliados naturales porque son sus vecinos, pero ciertamente no son ni sus aliados estratégicos ni sus aliados ideológicos, embajador. Me quedan 4 minutos para culminar la entrevista y hay 2 preguntas que no quisiera dejar por fuera en esta conversación. Una tiene que ver con el proceso diplomático que debe cumplirse hasta la próxima reunión, que de una u otra manera aclararía más el panorama con relación a la viabilidad de la aplicación de la Carta Democrática. Esa es una pregunta. Y la otra, que se la formulo de una vez, tiene que ver con el hecho de que el pasado 28 de marzo, en horas de la noche, el presidente Nicolás Maduro anunció que habría un debate público internacional sobre la pertinencia de la permanencia de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Si Venezuela, el Estado venezolano, decidiera retirarse de la OEA, cualquier decisión que sea tomada en el seno de este organismo multiestatal afectaría la convivencia de Venezuela en la comunidad hemisférica. Bueno, claro, comencemos por la segunda pregunta. Efectivamente, si Venezuela se llegara a retirar de la Organización de Estados Americanos, entra en un proceso de aislamiento regional, evidentemente. O sea, ya estamos fuera de Mercosur, estarías fuera del principal encuentro hemisférico, tienes todavía otras instancias, por supuesto, pero sin duda esa decisión sería no solamente un golpe en general para la posibilidad de relacionarse a nivel regional, sino también sería una señal que le estás dando a los factores económicos internacionales y financieros sobre cómo te estás desprendiendo precisamente de la fortaleza que tiene la multilateralidad y estos organismos de cohesión a nivel internacional. Por supuesto que se paga un precio. Hoy día estamos viendo cómo, por ejemplo, el aislacionismo al que se está planteando en Estados Unidos con la nueva administración o con la salida o con el Brexit en Europa, te das cuenta de que todo eso va a tener un efecto en el relacionamiento global, en las relaciones económicas de esos países, en este caso sería el de Venezuela también, con la región, y por supuesto que sería una decisión que es legítima. El gobierno tiene toda la posibilidad de hacerlo, si en su evaluación y pareciera que tendría interés en hacerlo, lo pudiera hacer. Ahora, también habría que pensar que parecería difícil que lo considere seriamente y lo utilice más como una herramienta de amenaza, pensando que los países puedan frenar un poco su interés en seguir con este esfuerzo que establece la Carta Interamericana Democrática, porque precisamente la canciller hablaba durante su intervención en la OEA de que va a ir a la reunión prevista de la Asamblea General llevando muchas propuestas y nuevas propuestas para la organización. Entonces, si estás pensando en retirarte de la OEA, no pareciera que tiene mucho sentido que estés también preparando una serie de propuestas a nivel de la Asamblea General, que tiene que ver desde las crisis de las inundaciones en Perú hasta el tema del muro divisorio que está planteando la administración de Washington con relación a México. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuál es la actitud del gobierno de Venezuela, si se atreve, lo que no me pareciera que está en su interés, porque si no le diera importancia a la organización, no hubiesen participado tan activamente, designaron un embajador alterno, fueron ayer a montar un espectáculo durante el proceso de la reunión de la que hemos estado hablando, y eso no pareciera viable. Y en relación al tema del procedimiento que viene ahora, bueno, entonces los países que han sido los que solicitaron este Consejo Permanente, que fueron 14, que forman parte de lo que llaman el G15, más los países que seguramente se sumarían, que fueron los que suman los 20 votos que vimos durante esa sesión, posiblemente, si ven que no hay ninguna señal por parte del gobierno de Venezuela de ir buscando algunas fórmulas que puedan ir suavizando la situación, y si la situación interna se sigue deteriorando, seguramente van a seguir haciendo solicitudes al respecto hasta llegar a 2 opciones que tienen, que es la de solicitar la aplicación de la Carta en su primera fase, que es la posibilidad de in situ
hablar con las autoridades y utilizar los canales diplomáticos para buscar soluciones a la crisis planteada, y la segunda etapa, que sería la más drástica, que es la de la suspensión, a la cual yo entendería que no está en el ánimo ni está en el interés de la mayoría de esos países, por lo que dijeron durante sus intervenciones. Incluso los propios Estados Unidos ha indicado en varias oportunidades que la búsqueda aquí es la de que Venezuela retome la sindéresis de sus obligaciones democráticas como país que tiene una democracia en el continente, más que buscar la suspensión, que al final no va a ser de ningún beneficio para la colectividad venezolana. Muchísimas gracias, embajador, por haber cedido estos minutos de su tiempo para conversar a propósito de lo que fue la pasada sesión de la Organización de Estados Americanos el 28 de marzo de este año. Muchísimas gracias, embajador. Un gran saludo, Mario. Muchas gracias. De esta forma despedimos esta edición de Aymara Lorenzo.